No lo marqué. Entonces damos inicio con la lectura de la Biblia de este día. Pues leíamos ayer el 6. Ahora vamos a leer el 7. Ok. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Amén. decíamos ayer que se estaba poniendo interesante el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es cuando ellos están iniciando esta iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir primitiva? La primera iglesia, la que fundó Jesucristo. Entonces, estábamos leyendo el 6 y dijimos que se iba a poner interesante, porque cada vez que leemos se va poniendo más interesante, porque vamos viendo cómo la iglesia da sus primeros pasos, cómo se inicia, cómo va a continuar, y las tragedias que van a ir pasando a medida que van evangelizando. Entonces en el 6 leíamos los 12 y la elección de los 7. Nos dimos cuenta que por medio de la imposición de manos decidieron imponerle las manos a otros 7, porque se dieron cuenta que habían unas situaciones que tenían que arreglar en la iglesia que requerían más ayuda, más gente. Por eso Yeah. nosotros en la iglesia tenemos obispos, diáconos, sacerdotes, tenemos y hay varios diferentes, hay ayudantes ahí, pero los que le imponen manos son a los diáconos, a los obispos, a los sacerdotes, a los En la iglesia católica, los deacons, ¿qué poder tienen ellos? los deacons pueden hacer la homilía, ellos pueden hablar, pueden leer la Biblia y dar la homilía y arreglar ahí Las hostias y todo eso. sí, lo de la, ¿cómo se llama? No es escenario, ay, necesito ayuda ahí. Está bien, no se puede. No Puede sé hacer quién es. El son altar, abajo del pan. el altar, y le puede ayudar al sacerdote. Ese es el deacon. El deacon está casado, tiene su esposa. Pero luego están los párrocos. Párroco es el que está en la iglesia perenne, es el jefe de esa parroquia. Luego está tenemos también nosotros el cardenal, tenemos cardenales. Aquí tenemos el cardenal nosotros. Todos, Por eso son más, ya van más altos. sí, los Ya van más altos. cardenales son los que viajan al Vaticano y tienen poder para votar. Los cardenales de todo el mundo, cuando pasa algo con el Papa, ellos hacen, y el Papa nombra cardenales desde allá donde está, en el país que él quiere, por medio de cómo se comporta, si es una buena persona, es una persona derecha, recta, ¿sí me explicó? Y se Entonces visten él, en purple y red, ¿no? sí, ellos tienen, el Papa tiene el poder para No, digo, pues el color de los cardinals tienen el color hay un purple, creo. significado. Sí, 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 Purple y red. sí, sí, eso es verdad. Y hay un dicho, no sé, no me acuerdo ahorita, pues tiene un color del antiguo porque representa el purple y el coral. But anyway, no me acuerdo ahorita, pues tiene, lo voy a buscar. Sé que ese color purple costaba muchísimo dinero en aquellos tiempos para hacerlo, porque solo se hacía de unos caracoles que se encontraban en el fondo del mar. Era algo carísimo, solo los reyes lo tenían. ¿Sí me explico? Pero, Sí, pero pero podemos, hay otro, tienen otro meaning, el purple. Pero después se me olvidó ahorita, pues después pero lo por voy a eso buscar. es que le pusieron a Jesús, le pusieron una capa de esa, ¿verdad, Blanqui? Pero fue para burlarse. De Cristo. Ya. Entonces aquí vemos cómo le imponen las manos a esos 7, correcto, y uno de esos fue Esteban, pero menciona más nombres ahí. Fueron mire, a Felipe, fue a Esteban, fue a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito. Aquí en inglés dice Phillips, Prochorus, Nicor, and Timon, Parmesius, and Nicholas. ¿Y Nicolás quién era? Nicholas, ¿Quién dice que era Nicolás? Prosélito de Antioquía. ¿De Turquía? ¿Él? De Antioquía. ¿Dice ahí de Turquía? No, nomás dice los nombres, ahorita estoy leyendo. No, pero el último, ¿qué dice? Dice, full faith of the Holy Spirit in Philip, no puedo pronunciarle, persona,
and Nicanor, Timon, Parmesius, and Nicholas. Y después, Son proselytes from Antioch. Dice aquí en Antioch. Antioquia. Antioch. Antioch. Eran de Antioch. Sí, Antioquia. ¿Y qué dice allá el tuyo? Sí, dice Antioquía. Antioquia. Sí, Dice Antioch. 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 Sí, después que sigue después de ese en el 6. And these they brought before the apostles No, after hold on. 40 years. No, es que. Pero antes de Antioquia, ¿qué dice que era ese Nicolás? No dice nada, no dice que era proselyte. Proselyte, from Antioquía. Y ya vimos qué significaba esa palabra. Ya se me olvidó qué era. Que era un israelita, pero en otro país. En otro país, ya. Bueno, entonces damos inicio. Ahora vamos a leer el capítulo 6. Estamos en Hechos de los Apóstoles. Está muy interesante ahorita la lectura. Me da mucho gusto de que estén acá y puedan escucharla. Vamos a leer el 7, ¿no? El 7 vamos a iniciar. Dice el 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó qué es lo que estaba pasando. Habían arrastrado a Esteban hasta el Sanedrín. ¿Se acuerdan? Hasta el Sanedrín. Entonces el sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme. De modo que les va a dar un sermón, les va a dar una enseñanza. No importa que esté en el Sanedrín, no importa que esté en la corte, no importa. Él va a defenderse porque Jesús le había dicho que ellos hablaran, que el Espíritu Santo iba a hablar por ellos. Dice, hermanos y padres, escúchenme, dice Esteban. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia. Va a remontarse desde el padre Abraham, le va a contar una historia hacia atrás, mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán. Y le dijo, deja tu país y tu parentela y vete al país que te indicaré. De modo que le está haciendo una referencia que a Abraham se le apareció Dios, le dio unas instrucciones que dejara a sus padres, sus parientes, su familia y se fuera a vivir a un país que él le iba a indicar, pero que Abraham no conoce, no sabe. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Todo por mandato de Dios, porque escuchó la voz de Dios. Algo nos quiere decir Esteban con todo esto. Después de la... Abraham tenía mucha fe para nomás irse y dejar todo. Por eso es el padre de la fe, porque imagínense que ahora Dios nos habla hoy en día y nos da una indicación, nos cierra una puerta para que nosotros nos dirijamos a otro lado. Cerrar una puerta es que usted entró a un trabajo y la despiden de ahí. Eso es que Dios le cerró esa puerta. O usted abrió un negocio y no le funcionó. Eso es que Dios le cerró la puerta porque quiere que se mueva a otro lado. ¿Sí me explico? Y la fe de nosotros no podemos entender eso a veces. No lo podemos entender. ¿Sí me entiende? Sí. No. Después de la muerte de su padre, continúa. ¿Quién estaba hablando? Esteban estaba hablando con la... Esteban estaba hablando. Dice que después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora. O sea, porque ellos son los hijos de Abraham. Y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió darle el país en posesión a él y a su descendencia después de él.
Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. O sea, todavía era de creer más, porque Abraham era bien viejo y le está Ajá. diciendo que le va a dar ese país para sus herederos, para su descendencia, pero no hay hijos. Pero la fe de Abraham era grande. Continúa Esteban. Dios le habló así. Esteban nos va a contar esa historia. ¿Quieren escucharla? ¿Sí? Sí. ¿La quiere escuchar, madre? La estoy escuchando, dice mamá. Tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Eso es que iban a ir y se van a estar en Egipto por 400 años. Y los esclavizaron, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, duró esclavizado ahí. Pero yo pediré cuenta a la nación a la que sirvan como esclavos, o sea, Egipto. Pregunta, ¿cómo está Egipto hoy en día? Dice que Dios le va a pedir cuenta. Todo eso fue saqueado en Egipto, eso se vino a la ruina y todo, muchas En cosas ruina. pasaron en Egipto. ¿Qué versículo va? En el 7. Ok. Pero yo pediré cuenta a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión. Y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. O sea, que Dios hizo un pacto con ellos, que era la circuncisión. ¿Saben qué es la circuncisión? No hay que hablar de eso porque ya sabemos, ¿correcto? Sí. Sí. Yeah, Está la historia de la razón por qué se hizo ese pacto y por qué mandó a hacer la circuncisión. Se la voy a parafasear así bien rápido, que lo hizo por la razón de que los israelitas estaban padeciendo de una enfermedad venérea que les daba porque se ensuciaban ahí el prepucio y les agarraba una infección. Se le ocurrió a Dios que mejor le hicieran circuncisión y así hacer un pacto y ya no se iban a enfermar ni morir por eso. Esa es la historia. Ok. Continúa este Esteban. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. O sea, se pusieron celosos de su mismo hermano. ¿Se acuerda de esa historia? Y lo Oh, vendieron. y lo vendieron ya. Sí. Y lo llevaron a Egipto, pero Dios estaba con él. Eso era bien bonito. Dios estaba con José. Y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Le dio un puesto alto a José. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán. Le está contando esto Esteban al Sanedrín, porque le está diciendo que sí es cierto eso que él hizo. Él está contando esta historia del pasado, del éxodo, de la esclavitud, para despertarles la memoria. ¿Sí me explico? Sí. Continúa, o voy muy rápido. ¿Voy bien? Va bien, va bien. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. ¿Ya llegaste a casa, hermana? Ok, No saliendo estoy del trabajo. ok, ya me escuché bien. Okay. Qué bien, entonces bienvenida. Hoy sí. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó ahí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y así Faraón conoció a la raza de José.
que era Jacob, era su padre. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. 75 personas. Acuérdense que estos estaban fuera de Egipto. En Egipto estaba la esclavitud. Eran esclavos, menos José. José estaba en un puesto alto, pero se venía una hambruna. Jacob entonces, no, ¿dónde me quedé? Conoció a la raza de José. Llegó José, luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros padres. O sea, lo está contando bien rápido la historia, no está dando pormenores, pero dice que ahí murió Jacob, y murieron sus padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquén a los hijos de Hamor por cierta suma de plata. O sea, en Siquén se encuentra también el cuerpo de Abraham. Ahí estaba la tumba de Abraham. Allí quería que fuera enterrado su familia, sus hijos. Habían comprado ese lugar en Siquén. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Ese rey estaba viendo el futuro y dijo, estos se están multiplicando muy rápido, después ya no van a haber egipcios, sino que solo judíos. Y Parece de los Estados Unidos. Se está repitiendo la historia aquí en los Estados Unidos con los Muslims. lo mismo y se repitió ahí en Alemania en el 1940. Lo mismo pasó. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés. Moisés nació ahí en Egipto, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Sí, Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Está contando a Esteban, está contando esta historia para que estas personas recapaciten y entiendan un poco qué es lo que ellos predican hoy en día. Y esto se repite con nosotros los cristianos. Tenemos que regresar a todo esto para entender la venida de Cristo. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. Este fue Moisés. No le pareció agradable. Mató al egipcio por defender a un hermano israelita. ¿Comprenderán sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. O sea, Moisés era el libertador. Está hablando de, mire cómo está poniendo todas las palabras Esteban, que es lo mismo que ellos están pasando hoy en día, la misma situación. Dice, ¿comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. O sea, el pueblo no entendió eso en ese momento. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Medián, donde tuvo 2 hijos.
O sea, Moisés tuvo 2 hijos, mira, yo no me la sabía esa. Sí. Se fue de ahí y se alejó. El suegro le dio herencia. Se fue de ahí y se alejó. Está contando Esteban esta historia, porque lo mismo están defendiendo ellos hoy en día. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Entonces va a contar la historia de esa zarza que ardía, que es ese fuego. Entonces, pero ya pasaron 40 años, de modo que Moisés tiene sus Ya tiene 80, 80. sus 80 años. Moisés ¿Qué quedó, versículo va? Se me perdí. sí, voy muy rápido, el 31 voy a leer. Ok. ¿Va ahí también Hortensia, sí? Y ahí también, ya estaba en el, nomás quería verify. Pero Hortensia va entendiendo todo lo que vamos leyendo, ¿verdad? Está diciendo la historia que ha pasado antes de Sí, Moisés En el y Antiguo Abraham Testamento. y sí. de Joseph. Está diciéndole la historia. Se, Las historias remon- que ya. se remontó para contar esa historia, sí. Ya. Moisés quedó perplejo ante esta visión y, al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Porque ahí estaba el yo soy, el I am, el gran Ya. yo soy estaba ahí. Entonces Después debía no de puedo hablar, quitarse las sandalias. y después no puedo hablar con él, ¿no? Por Sí, eso hablar. sí, pues estaba pisando tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. O sea, Dios tiene una misión para Moisés. Por alguna razón, Dios permitió que Moisés naciera ahí en Egipto y que naciera cerca del faraón para saber las leyes, la cultura, todo lo que ellos hacían. Continúo en el 35. A este Moisés, al que rechazaron diciendo, ¿quién te nombró jefe y juez? Así lo trataron los israelitas, diciéndole, ¿quién te nombró jefe y juez? Le cuestionaban, no le creían. Continúa, Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Se acuerdan que le apareció en zarza un ángel? Y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. La travesía duró 40 años a través del desierto. Estamos en el 37. Este Ya lleva Moisés 120 años. ya está más viejito, apenas camina, porque ya No, otros hombre, si estaba 40, entero. 40 años más, sí, para ir en el desierto, si Dios le daba ese poder. Continúa en el 37, vamos. Este Moisés es el que dijo a los israelitas, Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Qué les decía Moisés? Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Moisés lo venía diciendo. Va a salir un profeta de entre sus hermanos. 38. Este es el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. O sea que era ese Moisés, ¿correcto? ¿Estamos entendiendo? Sí. En el 39, nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Esas personas, ustedes saben que ese pueblo de Israel, ese pueblo le costó mucho a Moisés, renegaba, lo maltrataban a Moisés,
querían regresarse a Egipto, ya no querían seguir caminando, renegaban por la comida, renegaban por el sol, renegaban por que los animales, por los mosquitos, y siempre decían, allá estábamos mejor. Hoy en día las personas reniegan cuando hay un cambio en su vida y quieren regresar de donde han venido, donde hay miseria, pero ellos creen que ahí estaban mejor. Pero no, Ajá. lo que Dios nos plantea en el futuro es mucho mejor. Dios tenía un buen plan para ese pueblo, pero ellos no querían, ellos les quería seguir. Egipto representa el pecado. Ellos Ajá. querían estar en su pecado, en su mole, haciendo lo que no Por les los importaba. dioses. No les importaba a ellos estar en la esclavitud, con tal de estar ahí, que ahí tenían su comidita, que racionada, pero ahí la tenían. O sea, se sentían muy a gusto en ese lugar, porque estaban en unas tierras de pecado. Egipto representa el pecado. Okay. Continuemos. En el 39. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y desearon volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. De Moisés. Él era el sumo sacerdote. Él era el sumo Aarón, sacerdote. sumo sacerdote. Porque Moisés le dijo a Dios, ay Dios, ¿por qué me pones a mí sin ni hablar puedo? A mí me da pena hablar delante de la gente. Entonces Estaba le dijo, cansado está bien, también. le dijo Dios, te voy a poner a tu hermano Aarón. Aarón sí hablaba. ¿Sí me explicó? Pero Sí. Aarón cometió un pecado también. Esa no me la sabía. El pecado que cometió Aarón es que hizo un dios falso, fundió el oro, hizo el dios falso, un becerro de oro. Oh, el becerro, sí, Y él cuando era un estaba, sacerdote. El sí, hermano de Moses hizo eso, Adán. Y él dijo, sí. este es el Dios que te ha sacado de Israel. Y ese no era un Dios, ese era un falso Dios. Ahí le jugó mal Mm, a Aarón. Ajá. Continúo. Eh, a Egipto. Incluso dijeron a Aarón, aquí viene lo que le decían a Aarón, ese pueblo renegado, le dijo a Aarón, danos dioses que vayan delante de nosotros. Pedían más dioses, pero ellos tenían el omnipotente, tenían el Almighty, el Dios tenían la todopoderoso con alianza ellos. entre ellos, ajá. Y porque ya había la circuncisión, pero querían más dioses, o sea, dudaban de ese Dios, querían otros dioses. Querían un Dios a su manera, como hoy nosotros queremos, un Dios a nuestra manera, un Dios que no nos regañe, que no nos castigue, que no nos diga nada, que nos perdone los abortos, que nos perdone los pecados, que nos perdone, ¿cómo se dice cuando te vas con otra mujer, Blanqui? Adulterio. Adulterio, que te perdone todo lo malo. Ese Dios es que queremos hoy en día, pero no, tenemos un Dios que es estricto. Entonces, danos dioses que vayan delante de nosotros, eso pedían. ¿Cómo no iba a estar enojado Dios? Ya se estaba enojando. Porque no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Hicieron una fiesta celebrando a ese falso Dios. Era un falso Dios, era un ídolo. Estaba incorrecto. En el momento que Abraham estaba 40 días orando allá arriba en la montaña. Continúo, vamos entendiendo, ¿sí? Sí. Mm, Versículo, diga su En el versículo. 42. Okay. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo. Dios se hizo a un lado y dijo, lo voy a dejar solo, a ver cómo le va a este pueblo ingrato. Quizás así dijo Dios. Los dejó, porque Dios los castigó mucho, ese pueblo lo ha castigado bastante. Pero A los los- bendijo mucho, les dio muchas cosas, Oscar, porque todo lo que ellos pedían, se él se los los daba daba. Pidieron carne, él les dio carne. de Pidieron todo. otra comida, manjar, él les dio el maná. Pidieron, o sea, todo lo que renegaron, él se los concedió. O sea, ellos era ya demasiado. Demasiado, ajá. Pero también, si seguimos leyendo el Antiguo Testamento, también les dio castigos bien severos, como los dejó que los mataran, se apartó de ellos.
muchas Les cosas hizo también. caer fuego Sí, también. sí, Les hizo yo- caer fuego se del enfurecía, cielo. pero ¿sabes quién oraba por ese pueblo? Abraham. Mm, Y dijo, y si yo me muero, ¿quién va a orar por este pueblo? Esa era la preocupación de Abraham. Por eso no quería morir. Hoy en día, como padre de familia, nosotros llevamos arrastrando una familia que nos reniega. Y uno le dice, vamos al futuro, este es el camino, pero nos reniegan. Y uno dice, uno se pone a orar y digo, y si no, y si me muero, ¿cómo va a ser esta familia? Así pasan esposas en esos sufrimientos también, orando por un esposo que viene con borracheras, con cosas difíciles, o hijos que tienen situaciones. Es lo mismo que representa a este pueblo. ¿Sí me entiendes? Siempre en la casa Sí. debe de haber uno que lleve ese liderazgo de orar y de seguir el camino correcto. Continúo. Marisela estará ahí. Me gustaría preguntarle a Marisela quién es este en ese hogar, porque debe de haber uno. En la casa de mi mamá era mi mamá. En la casa de Blanqui creo que es Blanqui. En la casa de Hortensia creo que fue su esposo. En la casa mía creo que soy yo. Monje, le Marisela, voy a preguntar a usted quién cree que es aquí. La Neto. Niña Marisela es. Niña No, yo No, creo Marisela que es. creo que es Marisela. no le entendí la statement. ¿Qué somos? ¿Qué eran? No lo entendí. Oh, ¿Qué era? ¿Que en la casa quién era? ¿A oh, quién era? que toda la familia de nosotros representa a ese pueblo renegado de Israel. Pero toda Oh, familia debe de tener un Moisés, que es el que va a orarle a Dios para que no se enoje contra ese ya. pueblo, contra esa familia. Siempre Ok, debe ya haber lo una entendí. cabecilla. Ajá. Entonces dije yo que en la casa de Hortensia era su esposo o me equivoqué. Él era mitad, mitad. Ok, entonces continúo, vamos a leer no, vamos a leer el 42. Ok. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? O sea que no hicieron sacrificio en el desierto, no le No. ofrecieron víctimas en esos 40 años porque fue de Éxodo. Ajá. Ujú. Más Como bien, dicen, voy en el 43. Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloch y la estrella del dios Rafán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterré más allá de Babilonia. Los desterraré más allá de Babilonia, porque estos ingratos, este pueblo, lo que se hicieron después del becerro de oro es empezarse a hacer otros dioses, otras imágenes que las adoraban. Quitaron los ojos de Dios verdadero y empezaron a adorar imágenes. I know. Tenían un dios de Moloch, hasta le hicieron una tienda. ¿Qué quiere decir una tienda? Que le hicieron un altar a Moloch. Un altar. A Ujú. Moloch y lo llevaban cargándolo y ahí iban corriendo con él. Entonces dice, pero por eso yo les desterraré más allá de Babilonia. Y se cumplió, los desterró para Babilonia. Continúo, les está abriendo los ojos, ¿quién está hablando aquí? Esteban. Ujú. Esteban está hablando, pero ¿quién escribió esta parte fue? Eh, No. Juan, No, el otro. Peter. Lucas. Lucas, sí. Lucas estaba escribiendo todas estas partes, ¿ok? Se me había olvidado. Sí, es Lucas el que lo escribe. Continúo, continúo. Les está dando buena cátedra. Me imagino que todos los de Sanedrín, los de esa corte, estaban poniendo bastante atención, Sí, ¿correcto? porque les trae todo, el linaje Les cabal, les están, trae la línea sí, rectecita y les está cómo va saltando y saltando de generación en sí, generación, o sea, sí. para no perder la línea hasta llegar a Jesús. Va a venir a llegar a Jesús. Pues, Todo lo que un católico debe de de hacer y saber y conocer. saber, sí. Sí. Entonces estamos en el 44, Hortensia. Ok. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, el que hablaba a Moisés.
le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. O sea, ellos, en una tienda estaba el Dios Todopoderoso. No sé si aquí todavía no estaba el arca de la alianza, pero sí estaba la nube y todo que se posaba en una tienda. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué, porque cuando Moisés murió, ¿quién quedó? Josué. Aquí Josué. cuando ya muere Abraham, queda Josué. Abraham murió antes de llegar a la tierra prometida. No vio la tierra, solo la vio la tierra prometida, pero no la pisó. No Ahora pudo entrar Josué, porque también lo castigó sí, Dios. ahora Josué agarra esto. Y a mí como mano se me hizo injusto por el castigo que le dio es porque le hacía caso al pueblo. Debe de ser fuerte uno. No debe de quitar los ojos de Dios y seguir el camino que es lo correcto. Es preferible que la gente te tire piedras a que Dios te tire piedras. Una pregunta. Sí, Cuando no lo dejó que pasara, ahí es cuando murió Moses y se lo llevó, no murió, él se lo llevó para el cielo, ¿no? Desapareció en la desapareció. montaña. Se lo subió a la Sí, montaña y desapareció. desapareció. Y supuestamente, según la Biblia, en el Antiguo Testamento está Ah, eso, de que supuestamente el diablo peleó el cuerpo de Moisés. Entonces, pero sí. no, Nunca, peleó con... nunca hallaron el cuerpo y creen, No, a lo menos, y por eso dicen que se lo llevó Dios, ¿no? O se lo llevó, I don't know, se lo llevó. mm, But anyway, estaba yo pensando, pienso que sí se lo llevó porque, ¿te acordás que cuando es espérate que viene algo? Dios, ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? Dice que Dios mismo sepultó el cuerpo de Moisés en un ajá, valle de Moab, frente a Bet Peor, y ocultó el lugar exacto para que nadie lo supiera. Es lo que dice. ¿por qué me Muerte en el monte. entendés? Moisés murió a los 120 años de edad en la tierra de Moab, después de ver Oh, la tierra Moab, sí, es cierto. prometida, pero sin poder entrar en ella. Sin poder entrar. Luego Y dice, el Deuteronomio dice que Dios lo enterró, pero nadie conoce el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. No se lo llevó vivo para el cielo. no, él murió, La pero Biblia por eso es de dice, que le la está... Biblia dice que fue y se fue a descansar con sus padres. Así lo narra la Biblia. Eso, ajá. Ujú. Pero Murió. yo como dice, en la transfiguración, pero te digo, en la Espera, transfiguración de espera. Jesús aparece Checa, Moisés y Elías. checa. En la carta de Judas, versículo 9, menciona que el arcángel Miguel disputó y peleó con el Vaya, diablo por el cuerpo de por el Moisés. cuerpo de Lo vamos Moisés. a ver en la carta de Judas más adelante, sí. Es que Ah, yo sé eso. pero también dice que hubo un motivo. Dice que la Biblia no detalla la razón exacta de la pelea, pero la tradición cristiana sugiere que Satanás reclamaba el cuerpo debido al pecado que Moisés cometió en el pasado, como haber matado a un egipcio. ¿Te acuerdas que mató a un egipcio? E intentaba usarlo para fomentar la idolatría en el pueblo. De eso se le acusaba. Dice Yo que creo que Dios quería a Moisés, lo quería. Yo creo que él lo Dice protegió y se que, lo dice que Miguel, el arcángel Miguel, no le reprendió con sus propias palabras de insulto, sino que le dijo, el Señor te reprenda, asegurando que el cuerpo quedará bajo el cuidado divino. Tiempo después se vio a Moisés aparecer con vida junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús lo Va, trajo, o sea, así está en el cielo, sí. Y ahí no me sí, pues acordaba de ese qué bien. texto. En la Sí, transfiguración pero lo te vimos. digo, con Moisés y Elías. Y Elías desapareció también en el carro de fuego. ¿Te Sí. acordás que se lo Sí, llevó sí, 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 también? sí, sí, sí. Bueno, seguimos, pues leímos un poquito más, indagamos más ahí. Entonces, continuamos. Dice que nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, el que hablaba a Moisés. Le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos.
a Deme el quienes versículo. Dios expulsó delante de ellos. El versículo. Sí, estoy en el versículo de ahí el 45, Ok. pero vamos a leer el 46. Pero dice que a quienes Dios expulsó delante de ellos, esto duró hasta los días de David. Hasta los días de David. Eso duró hasta los días de David. Ok, esa palabra hasta vamos a tener que entenderla porque dice algo de la Virgen María que José no la conoció sino hasta, ¿sí me entiende? Hasta que Jesús murió, algo así. ¿Estás en el 46? Estamos en en el versículo 46, voy a leer ahorita. Ok, porque David, David, mira, aquí ya venimos por el rey David. David agradó a Dios y quiso darle una morada entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó el templo, porque Dios no quiso que David, porque David había pecado. Dijo, no, tú no vas a hacer pero la idea empezó de David, hacerle el templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres. Esa es la realidad, dice. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? O sea, Dios es tan grande que nadie le puede edificar una casa, es lo que está diciendo. Pero más sin embargo, le entregan un trono o un templo y él va a venir y va a morar ahí, en el templo de Salomón. Continúa en el 51. Ok. Continúa diciendo Esteban, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. La circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. ¿Dónde está Fanny? Un momentito, ya vengo. ¿Y acabaste de limpiar, Blanca? ¿Ya estás lista para irte para la casa? Ya, sí, me he quedado aquí por estar aquí sentada afuera, Ok, pero pasan los carros aquí. ok, seguimos. ¿Y está caliente? ¿Está No, caliente? está rico, está bien. Allá está en los 60, está rico. Entonces dice, ¿no fui yo quien hizo todas estas cosas? Dice Esteban, ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. O sea que la circuncisión no les ayuda, no les ayuda a despertar, a oír, ni el corazón. Ya la hacen por tradición nomás. Pero ese era el pacto. Eso es lo que le dicen religion. Sí, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Voy a empezar el 52. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? O sea, los padres persiguieron a todos los profetas y les dieron muerte. Le está preguntando, ¿hubo alguien? No, a todos los mataron, sus padres, o sea, nuestros antepasados. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Les está diciendo la verdad, no van a soportar esa verdad. Este también viene a encararles que mataron al Hijo de Dios. Ustedes, en el 53, ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Al oír esto, al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Estaban enojadísimos, no se les podía decir, pero él, para que le entendieran bien, no les hizo estas encarnaciones antes, sino que se fue a decirles toda la historia en su defensa. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Imagínense la maravilla por haber estado hablando así. Él sabía que iba a morir.
ya vio la gloria de Dios y ya vio a Jesús a su derecha, en el momento que va a sufrir su calvario, su martirio. Continuó y exclamó, también lo va a decir, lo exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Imagínense esa escena, Esteban viendo para arriba y diciendo todas estas cosas. Los hombres estaban más furiosos todavía, los de Sanedrín. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, con los oídos tapados porque no quieren oír la verdad, no quieren saber la verdad. La verdad les duele, la verdad les lastima, la verdad les provoca ese odio. Se tapan los oídos para no oír más, porque saben que es la verdad. Se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí es donde aparece Pablo, que Pablo es Saulo. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo es Saul en inglés. Saul, ahora allí se llama Saul, pero luego se va a llamar Paul. Se le va a cambiar ese nombre. Mientras era apedreado, estoy en 59. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Cuando estas cosas suceden así como él ahí murió, martirizado, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué provoca en la gente? Provoca que la gente tenga un arrepentimiento, provoca que más gente lo siga, provoca que más gente lo escuche. Entonces, ese es el claro ejemplo de una semilla que tuvo que reventarse para dar más frutos, para nacer, para crecer. ¿Sí me explico? Él ahí expiró, él murió, pero ahora ahí es donde nacen más se hacen a la religión. ¿Sí me doy a entender? Es como pasó cuando mataron a Charlie Kirk. Ah, sí, Charlie Kirk, sí. Sabía de él, ¿no? Sí, mucho. Yo escuchaba a Charlie Kirk desde el 2000, desde el 2000 aquí en Texas A&M. Ah, sí. Sí, Pero cuando nos mu- mataron es lo que pasó. Se unieron, mucha gente, estaban dando mucha gente mucha gente. concientizó más, sí. Entonces, ¿qué les parece la lectura? ¿Qué les pareció hoy? Nos remontamos al Antiguo Testamento.